Bueno, pues la sesión que he preparado para hoy va sobre el manejo de la fiebre sin foco en el menor de 3 años. Como es uno de los motivos más frecuentes de consulta y sobre todo también en urgencias, me ha parecido útil repasarlo. Voy a empezar con una introducción, voy a seguir haciendo una diferenciación entre algunas definiciones y unos puntos clave. Hablaré también sobre los principales agentes causales, cómo realizar una correcta anamnesis y exploración del niño, sobre las escalas, recomendaciones en el manejo y por último el tratamiento. Entonces, lo primero, ¿qué entendemos por una fiebre sin foco? Pues bueno, es aquella que tiene una duración inferior a 72 horas, aunque es verdad que algunos autores extienden este periodo entre 5 y 7 días y cuyo origen no podemos determinarlo ni por una correcta anamnesis ni una exploración física rigurosa. La mayoría se deben a procesos virales autolimitados que ni siquiera requieren tratamiento, pero es verdad que en un pequeño porcentaje pueden corresponder a infecciones bacterianas graves. Entonces, es importante tenerlo en cuenta y que no salte la alarma. La infección bacteriana más frecuente es la infección del tracto urinario y en cuanto a la neumonía, comentar que es rara en ausencia de signos o síntomas respiratorios, salvo que veamos en la analítica una leucocitosis por encima de 20.000 o con una fiebre por encima de 39, que entonces ya sí que existiría una correlación. Entonces, bueno, lo más básico, se define fiebre como una temperatura central por encima de 38, que se corresponde aproximadamente con una temperatura periférica de 37,5. La toma de temperatura rectal es la que más se aproxima a la temperatura central, pero bueno, por comodidad y porque es un método menos invasivo, se prefiere la toma axilar de la temperatura. Y se prefiere también evitar los termómetros estos que no necesitan contacto, las pistolas estas. En cuanto a la fiebre sin foco, pues bueno, la definición que ya hemos dicho, es importante diferenciarla también de una fiebre de origen desconocido, que es una fiebre ya de mayor de 8 días de duración y en la que tampoco podemos identificar la causa, a pesar de hacer también una buena anamnesis y una exploración física. Hablamos de bacteriemia oculta, o sea, resumiendo, la fiebre sin foco por debajo de 3-7 días y fiebre de origen desconocido por encima de los 8 días, ¿vale? En cuanto a la bacteriemia oculta, hablaríamos de esto ya cuando detectamos un microorganismo en sangre en un paciente con fiebre con buen estado general y sin un foco tampoco de infección evidente. Las infecciones bacterianas potencialmente graves estarían incluidas la ITU, la neumonía, la meningitis, osteomielitis, artritis, celulitis o enteritis en lactantes menores de 3 meses, que luego comentaremos también por encima. Y por último, el proceso de mayor gravedad sería la sepsis, que se define como una bacteriemia asociada a un síndrome inflamatorio de respuesta sistémica y que se caracteriza por una temperatura por encima de 38 o por debajo de 36 grados, taquicardia o bradicardia según la edad, taquipnea o bradipnea según la edad, y una leucocitosis por encima de 20.000 o una leucopenia con desviación a la izquierda con un porcentaje mayor de 10% de neutrófilos inmaduros. Entonces, así a modo general, la prevalencia de la bacteriemia oculta se ha reducido desde un 5 a un 0,5% después de la introducción de la vacuna frente al neumococo. Y también se ha visto que se ha modificado la causa. El neumococo ha pasado de estar presente en un 75% de los casos a pasar a alrededor de un 20%. Y ya más concretamente, en los pacientes mayores de 3 meses que están correctamente vacunados, o sea, en más del 75% de los casos se deben a la E. coli, a la salmonela o al aureus. Y en los menores de 3 meses también se han visto cambios significativos en la etiología, reemplazando la Escherichia coli al Streptococcus agalactiae, que es el patógeno que clásicamente se había descrito en este grupo de edad. También se observa una prevalencia muy baja de listeria, que parece que se ha debido a las medidas preventivas durante la gestación o a la protección indirecta de los pacientes no vacunados con la implantación de la vacuna en los pacientes que sí se vacunan. Vamos. Entonces, bueno, he sacado estas tablas, en concreto de la Sociedad Española de Pediatría, concretamente de la guía AVE, en la que se ve la diferencia de las causas, ¿no?, de los agentes etiológicos. En concreto, en los pacientes de 3 a 36 meses, como podemos ver y como ya he dicho, la E. coli sería el agente más frecuente, seguido de la salmonela. Después de la implantación de la vacuna, claro, porque antes, como decía antes, era el estreptococo. Y luego en los mayores de 3 meses, como vemos, también la E. coli, que desbancó al Streptococcus agalactiae. Y bueno, aunque este estudio en concreto tiene algunos años,
En otras guías y demás que he podido consultar no he visto grandes diferencias, entonces me imagino que los porcentajes se mantienen más o menos estables, porque esta es la última actualización que está por lo menos en la Asociación Española de Pediatría. Ay. Vale. Bueno, entonces, en cuanto a las infecciones bacterianas graves que tenemos que tener en cuenta, como ya he dicho, la bacteriemia oculta y la infección urinaria, que se trata de la infección bacteriana grave más frecuente. En cuanto a la neumonía, como decía antes, la ausencia de tos o de signos respiratorios hace muy improbable el diagnóstico de neumonía, pero sí que existe una asociación entre neumonía y leucocitosis por encima de 20.000. En cuanto a la meningitis, tener en cuenta también que las infecciones por meningococo pueden causar como una fiebre sin foco en cualquier grupo de edad. Incluso en los menores de 3 meses pueden existir meningitis en los que el niño no tenga signos meningios, que los signos meningios sean negativos, o que tampoco presenten otros síntomas neurológicos. Entonces, importante tenerlo en cuenta y no olvidarse de ello. Y otras pueden ser, como también decía antes, las infecciones osteoarticulares de tejido blando o las enteritis en menores de 3 meses. En cuanto a la anamnesis y exploración, los datos claves a tener en cuenta serían la edad, el estado inmune del niño, la temperatura, el estado general y las constantes vitales. En cuanto a la edad, la probabilidad de presentar una infección bacteriana grave es mayor cuanto más pequeño sea el niño, sobre todo en los lactantes menores de 1 mes. Este porcentaje va disminuyendo entre los pacientes entre 3 y 36 meses y a partir de esa edad ya es muy raro que tengan una infección bacteriana grave en la que no encontremos un foco. En cuanto al estado inmunitario, importante tener en cuenta si el paciente toma algún tratamiento inmunosupresor, evidentemente, y si tiene el calendario vacunal completo o no, perdón. La temperatura, en cuanto a la temperatura, parece que el riesgo de infección bacteriana grave se incrementa con el grado de fiebre, pero a su vez en algunas guías detallan que la correlación entre la magnitud de la fiebre y la bacteriemia no está tan clara después de la introducción de la vacuna. En cuanto a la escala general, existen diversas escalas para valorar el riesgo, de las que hablaremos después. Y en cuanto a las constantes vitales, pues bueno, lo típico, ¿no? La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y el relleno capilar. Aquí he dejado también el triángulo de evaluación pediátrica, que bueno, es una forma muy rápida y objetiva de valorar el estado general del paciente. En función de si se afecta uno de los lados del triángulo, pues podemos ver de una manera más o menos inmediata si el paciente puede estar inestable o no, en función del aspecto, de la respiración y de la circulación, por ejemplo. Entonces, si el paciente, por ejemplo, estuviera inestable, pues ya tendríamos que darnos más prisa. Aquí he dejado también una tabla de los valores de la frecuencia cardíaca y de la frecuencia respiratoria por edad, que bueno, como sabemos, pues no es igual que en el adulto y como varía tanto en función del tiempo del niño, pues creo que está bien dejarlo aquí para consultarlo. Cuanto más pequeño sea el niño, pues mayor van a ser estos valores, tanto de frecuencia cardíaca como de frecuencia respiratoria. Los valores normales, claro. En cuanto a las escalas, para la evaluación de los menores de 3 meses, la más empleada es la escala GIOS, que en función de 3 ítems principales, la afectividad, el esfuerzo respiratorio y la perfusión periférica, da una serie de puntuación que nos permite saber si existe un riesgo más bajo o más elevado de infección bacteriana grave. Por encima de 7 se consideraría bajo riesgo y por encima de 7 un riesgo elevado. Por ejemplo, en cuanto al esfuerzo respiratorio, pues a más distrés o más trabajo respiratorio, evidentemente, más puntuación y mayor riesgo de infección bacteriana. Para los pequeños entre 3 y 3 meses, la escala más utilizada es la escala Yale, que más o menos los ítems que vienen a valorar estas escalas son similares, pero esta incluye algunos más. La puntuación por debajo de 10 nos indicaría un bajo riesgo, entre 11 y 15 un riesgo medio y por encima de 16 un riesgo más elevado. Y por último, la escala del semáforo o la escala NICE no viene a dar ningún tipo de puntuación, sino valora el riesgo en función de los colores del semáforo. O sea, un riesgo bajo sería el color verde, un riesgo intermedio el ámbar y un riesgo elevado el rojo. Esta escala no hace tanta distinción entre, o sea, perdón, no es que no haga distinción, sino que no otorga una puntuación, pero a mi parecer creo que está más completa porque no hace una separación como las otras dos escalas por edad, sino que como que lo engloba todo. Pero bueno, al final yo creo que es cuestión de gusto, de qué escala nos parezca más fácil o
más intuitiva de manejar o como nos sintamos más cómodos. En cuanto a las recomendaciones del manejo, los estudios complementarios para el diagnóstico de la fiebre sin foco van a ir enfocando en función también de la gravedad del paciente. A menor riesgo, o mejor dicho, a mayor riesgo, mayor cantidad de estudios. Por ejemplo, en los pacientes con un bajo riesgo es suficiente con una tira reactiva de orina y un urocultivo. Si el riesgo es intermedio, ya habría que pedir, además del urocultivo, un hemocultivo y ampliar una PCR y una procalcitonina analítica, o incluso llegar a plantearnos una radiografía de tórax. Y si ya el riesgo es mucho más elevado, pues habría que pedir también iones y gasometría, o incluso llegar a plantearnos una punción lumbar si es que sospecháramos, por ejemplo, un caso de meningitis. En cuanto al tratamiento, pues bueno, lo básico, ¿no? Los antitérmicos. Lo que persiguen estos medicamentos es mejorar el estado general y disminuir la sensación de malestar que la fiebre genera. De manera general, por debajo de los 38 no se recomienda los antitérmicos, vamos. Basta con las medidas físicas, como por ejemplo descubrir un poco al niño, ofrecerle agua, hidratación, mantenerlo fresco. Por encima de 38 ya sí que estaría indicado el tratamiento. En los niños de menos de 6 meses lo que está indicado es el paracetamol, y por encima de los 6 meses el ibuprofeno o paracetamol, considerando las preferencias de la familia o incluso ya del niño si es más mayorcito. Y según las guías, no es recomendable alternar los antitérmicos, que sí que es verdad que en los adultos se suele utilizar mucho, pero en los niños pues no está tan indicado. ¿Cuándo iniciamos entonces la antibioterapia empírica? Pues bueno, las recomendaciones generales es que la instauremos si sospechamos una ITU hasta que no tengamos el resultado del cultivo. Y no estaría indicado empezar con antibioterapia en los niños que están correctamente vacunados y tengan un buen estado general, incluso si tienen fiebre elevada, leucocitosis o reactantes de fase aguda. En situaciones un poco más especiales, pues en caso de malestar general o sospecha de enfermedad meningocócica, por supuesto, instaurar la antibioterapia. En lactantes con menos de un mes de vida, entre 1 y 3 meses que tengan leucocitosis por encima de 15.000 o una leucopenia por debajo de 5.000, y en mayores de 3 meses con buen estado general, que no estén correctamente vacunados y que también tengan una leucocitosis por encima de los 15.000. Las pautas de antibióticos en los lactantes por debajo de 90 días, pues bueno, en función de si tienen pleocitosis o no la tienen. Si son menores de un mes y no hay aumento de los leucocitos, pues habría que emplear la ampicilina con la gentamicina, planteándonos sustituir la gentamicina por cefotaxima si existe una alta tasa de resistencia a este antibiótico. En caso de la pleocitosis, sería lo mismo, lo único que en lugar de la gentamicina emplearíamos cefotaxima y añadiríamos el aciclovir. En los casos de los pequeños entre 1 y 3 meses, sin pleocitosis, cefotaxima, ceftriaxona, y consideraríamos asociar la ampicilina si hay una alta prevalencia de bacteriemia por listeria. En caso de que exista pleocitosis en este grupo de edad, pues lo mismo, lo único que añadiríamos la vancomicina y consideraríamos asociar también la ampicilina si existe una alta prevalencia de listeria. Al final, lo que he rodeado es un poco como la diferencia entre un caso y otro. Y en el caso de los lactantes entre 3 y 24 meses, lo vamos a diferenciar un poco en función de si existen leucocitos en orina o no. En los pacientes en los que sí se objetivan leucocitos en el sistemático, el antibiótico va a depender un poco de las resistencias de la zona, un poco igual que en los adultos. La pauta adecuada suele ser cefixima a 8 miligramos por kilo, y en los pacientes sin leucocitura con elevación de reactantes estaría indicada la ceftriaxona a 50 miligramos por kilo. Se recomienda un control analítico en las 24 horas posteriores, dándole a la familia las pautas de vigilancia y de cuándo consultar al hospital, y considerar también una observación hospitalaria si en caso de que solicitemos una analítica y veamos una elevación de la procalcitonina. Pero claro, yo creo que esto ya también es más orientado a la urgencia hospitalaria, porque aquí de manera urgente no podemos pedir analítica, pero bueno. Y nada más.